Les saludamos, oyentes de Radio Sefarad, en esta nueva edición de Identidad desde Uruguay, este programa que hacemos en colaboración con aquellas personas que precisamente Jorge Schneiderman, que se encuentra al otro lado de esta línea, nos contacta y nos facilita para poder charlar de diversos temas relacionados con la actualidad, la comunidad judía y otros asuntos que nos llegan, en este caso desde el otro lado del charco. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, es un gusto comparecer nuevamente ante los micrófonos de Radio Sefarad para abordar un tema que, más que preocuparnos, nos ocupa y mucho en estos tiempos en que la Hasbará, el esclarecimiento, es una herramienta fundamental, entiendo yo, para hacer frente a la sistemática tergiversación de la realidad llevada a cabo por parte de las grandes cadenas internacionales y las Naciones Unidas, cuya vergonzosa gestión a partir del 7 de octubre de 2023 poco y nada se compadece con las consignas consagradas en su carta fundacional allá en 1945, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Sabido es que desde la mismísima noche de los tiempos, el pueblo judío se vio enfrentado a innúmeras situaciones en las que su supervivencia estuvo en juego, ya sea durante el dominio seleucida, bajo la égida del Imperio Romano, luego atravesando la larga noche inquisitorial medieval y más acá en el tiempo, a partir del surgimiento en Europa de sendos movimientos nacionalistas, ya promediando, podríamos decir, la segunda mitad del siglo XIX. Avanzado el siglo XX, el encaramamiento del nazismo en la cúspide del poder en Alemania ambientaría la perpetración de la Shoah y, por ende, el sistemático exterminio de 2/3 de la población judía europea. Todo ello, sin soslayar, por supuesto, la nefasta expulsión de los judíos de la península ibérica a fines del siglo XV, con todo lo que ello impactó en tantas personas que fueron sumariamente exiliadas tras siglos y siglos de permanencia en esa tierra que consideraban su lugar en el mundo y a cuya grandeza mucho contribuyeron. A través de la historia, la conculcación de derechos y la coartación de sus libertades fue una constante que acompañó el derrotero del pueblo judío hasta la creación del Estado de Israel en 1948. Efectivamente, cuando supusimos que la creación del Nobel País sería un punto de inflexión, el inicio de un nuevo amanecer para un pueblo milenariamente perseguido y vilipendiado, a la sucesión de guerras que debió librar durante sus casi 77 años de tenaz existencia, se sumaría nada más ni nada menos que otra guerra, esta vez contra una permanente y artera tergiversación de la historia inspirada indubitablemente en las detestables monsergas de Joseph Goebbels, ministro de Instrucción Pública y Propaganda del Tercer Reich, difundidas en su momento por su esbirro de cabecera Julius Streicher, director de Der Stürmer, miserable pasquín judiófobo que llenó de odio e inquina antisemita las mentes del pueblo alemán entre 1923 y 1945. En nuestros días, y esto es realmente lamentable, son muchos los medios que solapada o explícitamente inundan los diarios y las redes sociales de infundios, convalidando la información emitida por Hamás sin someterla a la más mínima verificación, tal como exigen, claro está, las normas más elementales de la ética periodística. Son lamentablemente cada vez más los incautos y los indiferentes que continúan eligiendo percibir la realidad a través de la deformante lente del prejuicio
deslegitimando supinamente, podríamos decir, el inalienable derecho de Israel a ejercer la defensa de su soberanía territorial y, por supuesto, la integridad física de sus ciudadanos. Basta recordar, estimados oyentes de Radio Sefarad, los días posteriores a la invasión de 22 localidades del sur israelí y las casi inexistentes o tibias expresiones de condena por parte de la prensa mundial. Paradójicamente, esa silente complicidad vendría acompañada de sendos pedidos de mesura y proporcionalidad por parte de las FDI al momento de responder al barbárico ataque terrorista que cobró la vida de 1.200 personas, sobre las cuales descerrajaron su más furibundo y ancestral desprecio por la vida. Ni hablar, por supuesto, del Vía Crucis que debieron transitar los rehenes acarreados entonces cual ganado hacia territorio gazatí, muchos de los cuales aún permanecen inhumanamente confinados dentro de la extensa red de túneles cuya construcción fue solventada irrisoriamente con los millones de dólares que a lo largo de décadas aportó ilusamente la comunidad internacional. Acerca de estos temas, los grandes medios prácticamente no se expidieron, y menos aún acerca de la vergonzante gestión de la UNRWA, impresentable organización en cuya nómina de funcionarios figuraban muchos de los yihadistas que consumaron el ataque del 7 de octubre. Todavía aguardamos que el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, se pronuncie al respecto, y también en relación a la burda connivencia de la UNIFIL en el sur del Líbano en relación a la construcción de túneles por parte de Hezbollah a pocos metros, escuchen esto, a pocos metros de sus bases y frente a sus propias narices. Decir que estas cosas, que estas actitudes generan vergüenza ajena, creo que es poco decir. Todo ello, claro está, bajo la pasmosa y parsimoniosa aquiescencia de la BBC de Londres, la Deutsche Welle, la radio y la televisión española y sus amanuenses de turno, permitiendo, como lúcidamente aseverara en su hora el gran Mark Twain, que mientras la verdad anuda los cordones de sus zapatos, la mentira ya ha dado un par de vueltas a ese mundo, a este mundo decididamente dispuesto a vender su dignidad al mejor postor, y si se trata de dádivas de las petromonarquías, mucho mejor. Obviamente aquí en Uruguay no hemos estado ni estamos exentos de sufrir situaciones similares, y bien valdría la pena señalar que hoy, muy a nuestro pesar, también aquí ha desembarcado esta versión posmoderna del antisemitismo, de este antisemitismo camaleónicamente camuflado con los ropajes del antisionismo. A la recurrente vandalización de fachadas de edificios y monumentos comunitarios utilizando símbolos nazis y consignas pro-palestinas, se suman a través de las redes sociales diatribas ofensivas para con el Estado de Israel en particular y el pueblo judío en general, a instancias sobre todo de militantes autodefinidos como antisionistas procedentes de ambos extremos, podríamos decir, del espectro ideológico. Oprobiosamente, Alejandro, este es un eslabón más de una larga cadena de sucesos que a través de las últimas décadas enlutaron literalmente a la comunidad judía uruguaya, como lo fueron en su momento los asesinatos de Simón Lasovsky en 1987 a manos de un confeso neonazi y de David Fremd
en 2016, activo miembro de la comunidad judía de la ciudad de Paysandú, en circunstancias en que un yihadista vernáculo se abalanzó sobre él, ultimándolo a puñaladas al grito de Allahu Akbar, Dios es grande en árabe. Por otra parte, los ámbitos académicos leales a las consignas del wokismo internacional han devenido últimamente en eficaz caldo de cultivo para la permanente descalificación del sionismo, apelando a los consabidos clichés que tildan a Israel de Estado genocida, segregacionista y colonialista, repitiendo a coro proclamas tales como desde el río hasta el mar, aún desconociendo la más de las veces de qué río y de qué mar están hablando, y por supuesto soslayando que una de las principales consignas de Hamás es arrojar a los judíos fuera del mapa. ¿Quiénes son entonces, podemos preguntarnos, los genocidas? ¿Es acaso este un conflicto territorial o simplemente se trata de una inevitable escalada de violencia contra todos aquellos que pretendan sofrenar su avance sobre Occidente para liberar al planeta de infieles e imponer su tan anhelado califato? Despertemos, por favor, despertemos antes de que sea tarde. No es cancelando docentes judíos en las universidades, ni satanizando permanentemente a Israel, que se construyó la rica historia democrática y republicana del Uruguay, que hace más de 100 años recibió de brazos abiertos a mis abuelos, brindándoles la posibilidad de integrarse plenamente a la vida de este país, construyendo espalda con espalda la gran nación que fuimos y que merecemos, por supuesto, seguir siendo. Es realmente triste para quienes nacimos en esta tierra sentir a muchos referirse a sus conciudadanos judíos como ustedes y ya no como parte del nosotros. Aquí no, señores. En el Uruguay de Valle y Ordóñez, Emilio Frugoni, Wilson Ferreira Lunate y el general Sereni, no. Aquí no. Lejos, por supuesto, me hallo de comulgar con todas y cada una de las decisiones que toma el gobierno de Israel, y de hecho cifro todas mis esperanzas en que pronto ambos pueblos consigan dirimir sus diferencias en términos de buena vecindad. No es precisamente de Israel, entiendo, que los palestinos deben liberarse, sino de la runfla de terroristas que los han sumido infame e inmerecidamente en el peor de los ostracismos, despojándolos del derecho a decidir por sí mismos, sin medir las consecuencias que ello acarrearía para todo su pueblo. Por último, Alejandro y estimados oyentes de Radio Sefarad, bueno, creo que bien vale la pena no perder la esperanza de que esto pueda revertirse en algún momento, aunque, como señalara en su obra Albert Camus, la intolerancia, la estupidez y el fanatismo pueden ser enfrentadas por separado, pero el problema sobreviene cuando debemos hacerles frente al mismo tiempo. Les mando desde ya un fraternal abrazo desde Uruguay y será, por supuesto, hasta un próximo encuentro. Shalom. Gracias, como siempre, Jorge Schneiderman, por volver a charlar con nosotros y hablar con los oyentes de Radio Sefarad.